Un nuevo programa de las provincias también existen. Está en carpeta del Congreso Nacional un tema que afecta directamente a las provincias. Resulta que la Cámara Nacional Electoral se dirige a la Cámara de Diputados de la Nación, donde tenemos 7 diputados, pidiéndole o diciéndole de que de acuerdo a la Constitución Nacional hay que actualizar el número de diputados, lo que significaría el aumento de diputados en algunos distritos. Y hace referencia en el dictamen al artículo de la Constitución referido a la composición de la Cámara de Diputados. Pero las cosas no son sencillas, porque nuestro país tiene una Constitución representativa y federal. Resulta que como consecuencia del paso del tiempo, hubieron provincias que aumentaron su población, pero con una emigración que venía del interior profundo de la Argentina en busca de mejores condiciones. No es que la inmigración de 1800 o de primeros años de 1900, que era una inmigración europea o una inmigración de otros países. Es la emigración de argentinos hacia los grandes centros. Y eso, lógicamente, modificó todo el sistema. La Constitución Nacional nos dice, en el artículo 46, que cuando en 1853 se dicta la Constitución, había únicamente 14 provincias, que era el centro, digamos, por donde se libraron las batallas de la independencia, etc. En esas 50 provincias, en esas 12 provincias, los 50 estaban distribuidos de la siguiente manera: Buenos Aires 12, Córdoba 6, Catamarca 3, Corrientes 4. Sobre 50 tenía Corrientes el 8% de los legisladores. Y seguía Entre Ríos 2, Mendoza 3, teníamos más que Mendoza, más que Entre Ríos, más que Salta, más que Santiago del Estero, más que San Juan, más que Tucumán. En 1853 Corrientes era un polo de desarrollo. Yo me pregunto, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos los correntinos, los dirigentes de Corrientes, para que hoy día tengamos únicamente 7 diputados, únicamente 7 diputados que representan el 5,8, no, perdón, el 1 y algo % de los votos? Hay 5 provincias que representan en este momento, con el censo de 1980, el 55% del total de la Cámara. Buenos Aires, provincia, tiene 70. Con la actualización que pide la Cámara Nacional Electoral, pasaría a tener 130 más. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25, Santa Fe 10, Córdoba 18 y Mendoza 10. 142 diputados tienen estas 5 provincias. Tienen el 55% de la Cámara. Y Corrientes, que tenía
el 8%, que era la tercera provincia en cuanto a representación en la Constitución del 53, pasó a formar parte de un lote de 5 provincias que tienen 7 diputados y que ocupan el lugar entre el 8 y el 12%, el 8 y el 12 lugar en cuanto a las cámaras de diputados, a representantes. Es decir, que del tercero retrocedimos. De ser el tercer lugar en cuanto a diputados, retrocedimos a estar entre el 8 y el 12. Resulta que la Patagonia, que entonces en el 53 era territorio aborigen, toda la Patagonia tiene 5. Son 5 provincias de la Patagonia que tienen 5 diputados. Y se nos quiere aumentar los miembros de la Cámara de Diputados, que son 257. Yo pregunto, ¿para qué queremos aumentar la Cámara de Diputados? ¿Cuántos proyectos en los últimos 20, 30 años tuvieron su origen en la Cámara de Diputados? Muy, pero muy pocos. El Congreso de la Nación, como la legislatura de Corrientes, se limita a esperar a que venga un proyecto del Poder Ejecutivo para analizarlo, aprobarlo o rechazarlo. Yo no recuerdo que la Cámara de Diputados de la Nación haya iniciado proyectos en serio. Hubo un proyecto, sí, en serio, que quería destinar un día al Día de la Milanesa, así como usted lo escucha. Un diputado presenta un proyecto para declarar el Día de la Milanesa. Y queremos que de los 257 diputados se aumenten, porque estos 257 son consecuencia del censo de hace 3 décadas, de hace 30 años. Cada 10 años se hace un censo. Si se hiciera el censo ahora, tomando, digamos, la proporción que establece, y leo la Constitución Nacional, tendríamos que tener muchos más diputados. Resulta que durante el gobierno militar se sancionó la ley Viñones. Yo impulsé la ley Viñones y estoy totalmente de acuerdo con esa ley, que le daba 3 diputados base a cada provincia o a cada distrito. Porque yo sostenía y sostengo que de mantener únicamente la asignación de diputados nacionales por la población, va a quedar toda la Cámara de Diputados en manos de 4 o 5 provincias: Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Y el resto miraremos qué es lo que hacen los diputados de esa provincia. Alguien dirá que los diputados representan a la nación y los senadores a las provincias. Sí, eso está en los libros. El artículo 45 de la Constitución, que ya estaba reformada en 1994, establece que la Cámara de Diputados se compondrá de un número de representantes, 1 por cada 33.000 habitantes o fracción. 33.000, eso lo hizo la reforma de la Constitución del año 94. Ahora representan 160, porque fue modificando la Cámara su número. ¿Y por qué fue modificando la Cámara el número de representantes por habitante? Porque hay una disposición que dice que después, el artículo 45 de la Constitución, después de la realización de cada censo,
el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Es decir, que de los 33 que establecía la Constitución, fuimos a 100 y algo. Y ahora tendríamos que ir casi a 200, con lo cual hay provincias únicamente van a aumentar sus diputados, las provincias de Salta, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires y Mendoza. Siempre el núcleo, el círculo rojo, por utilizar una expresión actual, de provincias que son cuyos gobernadores están en condiciones de resolver qué pasa en el país. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Si es que hay que cumplir con el fallo de la Cámara Nacional Electoral y con la Constitución en la mano, hagamos que el Congreso fije la representación, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Se puede decir que en vez de 160 por diputado, 160.000 por diputado, sean 240 o 250, pero no aumentar la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados de la Nación me duele, porque yo fui diputado provincial, me duele decirlo, son poquísimos los proyectos que se presentan en la Cámara de Diputados de la Nación. Resulta que sale una disposición, ya fue problema hace un tiempito, que los diputados de la Nación tienen pasajes para ir a los lugares de residencia. Me parece excelente que el diputado de Catamarca tenga un pasaje para poder ir a Catamarca a conocer cuáles son los problemas de su provincia. Catamarca, Jujuy, Corrientes, Tierra del Fuego. Pero resulta que los señores diputados de la Nación, que hoy se pide que sean más diputados, venden los pasajes y no se van de Buenos Aires, se quedan en Buenos Aires y van a la ventanilla de la Cámara de Diputados, o iban, a lo mejor se modificó en los últimos meses, y vendían el pasaje y le daban la plata. Todo eso, esos vicios, esperábamos y esperamos que cambiemos, como la palabra lo dice, cambiemos, todo eso se termine. Se hace una comparación con que en Europa, Francia, en vez de tener 257 diputados, tiene 500, que Alemania tiene 600 o 400, pero eso no sirve para nosotros. Eso es allá, otro mundo distinto, otra responsabilidad distinta de los diputados. Por eso yo no estoy de acuerdo con lo manifestado por el doctor Midón en un artículo publicado en el diario El Litoral hace unos días. Una cosa, dice, si se rompe la base representativa de la cuantía de diputados, se comete un acto contrario a la Constitución. No es así. No es así. Y hay quienes protestan contra la ley Viñones, sancionada durante el gobierno militar, que establecía la base, como dije, de 3 diputados y después de ahí la cantidad de habitantes, que permitió que exista en estos momentos 11 distritos con 5 diputados. Fíjense la desproporción de la población argentina. 11 distritos tienen 5 representantes, 5 diputados, y hay 4 distritos que tienen el 55% de los diputados de la Nación.
¿Es este un país federal? Como dice el artículo primero de la Constitución, no. Este es un país unitario. Se resuelven en Buenos Aires las cosas. Hay el dicho que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. No debe ser así. Y yo recuerdo haber leído los títulos originales de la casa que había adquirido mi padre, que tenía títulos de la época de Rosas, y que decía, y dice, un sello: viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Y ahí empezó la grieta. Rosas provocó la grieta, porque Rosas quería manejar, decía que era federal, pero era unitario, porque manejaba la aduana. Y eso quedó. Y hoy la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, al tener la mayor proporción de habitantes y de representantes en la Cámara de Diputados, son los que establecen las leyes nacionales y se alimentan económicamente con lo que les corresponde por leyes nacionales y por los ingresos de la aduana. Y han atraído a la población de todo el interior a la capital federal, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, o a la provincia de Buenos Aires, o a Córdoba, o a Santa Fe, o a Mendoza, que les ha permitido que Buenos Aires tenga 70 diputados, la ciudad autónoma 25, Santa Fe 10, Córdoba 18 y Mendoza 10. Y los demás, como decía, los demás estamos en 5 representantes, los cuales 3 vienen por la ley Viñones. Y ahí quieren eliminar la ley Viñones y mantener únicamente la representación de acuerdo a la cantidad de habitantes. Y el país se sigue despoblando. Por eso este programa se llama Las provincias también existen. Hay que, con todas las fuerzas, hay que oponerse al aumento indiscriminado de diputados. 257 son ya con exceso. Aparte de lo que va a costar aumentar 30 o 40 diputados, fíjense que en la provincia de Buenos Aires va a aumentar el 50% de diputados, de 70 va a pasar a 100, teniendo en cuenta los censos y si no se maneja la proporción habitantes-diputados. Atención, señor gobernador de Corrientes, señores diputados de Corrientes y del Chaco y de todo el interior. El Chaco no figura en la composición que yo tengo hecha de cómo estaban distribuidas, porque el Chaco, Formosa, La Pampa, la Patagonia eran territorios nacionales en 1853. Hoy son, felizmente, provincias autónomas y participan de las decisiones nacionales. Pero con 5 diputados, la mayoría de ellas, Chaco tiene 7, igual que Corrientes, y así va surgiendo todo. Pero voy a la parte fundamental. Corrientes en 1853 era la tercer provincia en cantidad de diputados. Tenía 4. Hoy, sin la ley Viñones, que le da 3, tendría nuevamente 4. ¿Qué hicieron nuestros próceres porque han ocupado, correntinos han ocupado lugares destacadísimos en el orden nacional? Sin embargo, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán lo superaron ampliamente. Y dejemos eso por el momento. Sí quiero hacer un recuerdo final al flaco Kosarinsky, que dio fin a su vida suicidándose. Mi homenaje, flaco,
Podrá la gente coincidir o no con su música, pero representaba para muchos habitantes de Corrientes y de la zona un cambio cultural. Representaba una música que le era grata a todos y animaba siempre con su corazón de Copacabana, animaba los carnavales correntinos. Vamos a un corte. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos en nuestros estudios con el doctor Héctor Álvarez, médico, que es el coordinador hospitalario del CUCAICOR. También nos acompaña Natalia Mossati, que es una receptora de un posible trasplante renal. ¿Qué quiere decir que esto es una posible receptora? Hay una lista de personas que están necesitando la realización de un trasplante. Yo voy a expresarme cómo me siento ante este tema. Indudablemente el trasplante de órganos de una persona que fallece y que puede ser útil a una persona que está teniendo un problema, como sería el caso de Natalia, ha ido evolucionando mucho con el tiempo. Digamos, a lo mejor 30 o 40 años atrás no se hablaba de esto que es un gran adelanto, porque digamos, hoy en día está muy acendrado el tema de la incineración de las personas fallecidas, y entonces algunos pensamos que hay órganos que muchas veces pueden servir para salvar una vida y que terminan siendo cremados o que, digamos, tienen otro destino. Doctores Álvarez y Natalia, bienvenidos al programa. Gracias. Doctor, ¿por qué nos explica qué es esto del CUCAICOR? Porque hay una ley, la llamada Ley Justina, que se sancionó precisamente en este mes de marzo por el Congreso Nacional y que entiendo que tiene vigencia en todo el país. Ahora acá el CUCAICOR en Corrientes, como su nombre lo indica, ¿cómo está armado? Bueno, el CUCAICOR es el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Corrientes y es un organismo provincial de procuración que se encarga de todo lo que es la procuración, la fiscalización y el seguimiento de los pacientes que entran en lista de espera y posteriormente son trasplantados. Dependemos directamente del Ministro de Salud y nuestro organismo nacional es el INCUCAI. El CUCAICOR tiene una referencia sobre el INCUCAI y continuamente trabaja a nivel nacional por todo lo que es la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células a nivel país, con la legislación de la ley, la 24193, después la 26066, que fue la del año 2006, y bueno, ahora se está empezando a reglamentar con el tema de Justina, la ley Justina, la nueva reglamentación que se van a empezar en el transcurso del año venidero, seguramente empezaremos a trabajar con esta nueva ley, todo con un fin de que todo lo que sea relacionado al tema esté plasmado en la ley. Y lo que tiene el INCUCAI y lo que tiene a nivel mundial es que justamente nosotros tenemos nuestra ley que nos ampara en todo y que nosotros tratamos de seguir esa ley a rajatabla. Bien, ¿por qué se llama Ley Justina? Justamente los padres de Justina, junto con abogados amigos y el INCUCAI, porque tiene mucha participación el departamento jurídico del INCUCAI. Justina era una nena de 12 años que estaba esperando
tenía una patología cardíaca congénita y su corazón dejó de funcionar y entró en lista de espera. Lamentablemente no tuvo un donante de las características de Justina y Justina falleció. Y en honor a Justina el padre empezó con esta campaña y empezó a estudiar lo que es el trasplante, lo que es la procuración, que si no existe procuración de órganos, no existe el trasplante. Sí, cuando usted habla de procuración, ¿qué significa? Procuración sería la obtención de órganos con fines de trasplante. En una palabra, procuran. Exactamente. Ablación sería la parte, ¿no? Ablacionar es el explante del órgano con fines de trasplante. Ahora, cualquiera puede ser donante y cualquiera puede ser receptor. Natalia, ¿vos estás inscripta en algún lado como receptora, posible receptora? Sí, cuando yo empecé la hemodiálisis, me detectaron, bueno, una patología también, una nefritis, digamos, en los riñones, y empecé a dializar al poco tiempo que me lo detectaron y me acerqué, digamos, al Cucaicor, bueno, al revés, digamos, se acercaron a mí al Cucaicor y ellos hicieron los trámites para poder empezar la inscripción hacerse todos los estudios pertinentes para que pueda entrar en lista de espera para trasplante. Ahí tenés que acercarte al instituto, en este caso al Instituto de Cardiología, que es donde ahí está nuestro centro de trasplante de Corrientes, y empecé a hacer todos los estudios médicos para ver si estaba en condiciones para entrar en lista. Una vez que pasé por todos esos estudios y estaba todo ok, ya entro en lista. Al poco tiempo te mandan el resultado y te mandan una carta del INCUCAI diciendo que, bueno, que ya perteneces a la lista de espera para trasplante a nivel nacional, y entro con un número, con un código que donde aparezco en el Sintra como paciente en lista de espera. Yo puedo ingresar al INCUCAI como paciente y verificar mis datos ahí. Ahí están todos mis datos de compatibilidad, si participé en algún operativo también. Yo, por ejemplo, el año pasado, en diciembre del año pasado, estuve en 4º lugar, participé en un operativo y me llamaron, y es la primera vez después de casi 6 años de estar en lista de espera, fue la primera vez que me llamaron. O sea, fue toda una experiencia también para mí saber cómo era eso. Y bueno, lamentablemente no había quedado porque habían 2 personas antes que yo. Entraron la número 2 y el número 3. Y el primero y el cuarto quedamos afuera porque éramos 2 solamente los que se pueden trasplantar en ese momento. Ahora pregunto, doctor, ¿cualquiera puede donar o, digamos, hay determinadas incompatibilidades que se pueden dar? Porque, por ejemplo, Natalia nos está diciendo que ella estaba en el lugar 4º y había un primero, pero que pasar, digamos, fueron... Primero no estaba en condiciones el paciente de recibir el... No estaba en condiciones. No estaba en condiciones. Nosotros, el Cucaicor, todo se carga, todos los datos en el Sintra, en el Sistema Nacional de Información, y el sistema, según la compatibilidad del grupo sanguíneo, los años en diálisis, en lista de espera, va dando el lugar en la lista. Ninguno tiene, vamos a decir, si ella quedó 4º, en la próxima queda primera, no. El sistema tiene muy bien claro eso y va viendo la compatibilidad. Además, dentro de todo lo que es la distribución, están aquellos pacientes que son mayores de 60 años, que es una lista aparte. Donantes mayores de 60 entran directamente en esta lista para los pacientes mayores de 60. Y bueno, todo eso está reglamentado en el INCUCAI y está plasmado en esta nueva ley también. Diríamos de que no solamente hay un análisis del posible receptor, sino también de los posibles donantes para saber... El donante se carga todo en el sistema. Nosotros nos llaman las terapias intensivas, que los lugares donde
obtenemos los órganos porque los pacientes tienen que fallecer por muerte encefálica, que es la verdadera muerte de las personas. La muerte encefálica es la muerte irreversible, la parada cardíaca es la muerte reversible. Es decir, que si un paciente tiene un paro cardíaco, si le tiene un paramédico, un médico que le haga la reanimación cardiopulmonar, y el corazón puede volver a latir, y mientras en ese momento el cerebro siguió recibiendo sangre, el cerebro sigue funcionando y ese paciente no falleció. Pero cuando pasados los 10 minutos que el cerebro deja de recibir sangre, el cerebro fallece, y esa es la verdadera muerte, porque eso es irreversible. Lamentablemente, cuando fallece el cerebro, ya no se revierte. En cambio, el corazón, cuando deja de latir, uno puede hacer maniobras y puede, mientras siga recibiendo sangre del cerebro, las personas siguen viviendo. Ahora, ¿hay algún, digamos, hay un registro en el cual están establecidas las condiciones físicas del donante, como, por ejemplo, vamos a suponer, fallece una persona acá en Corrientes que es donante? Está en todo eso se carga en el sistema, y todo eso está con un servidor a nivel nacional en el INCUCAI, y es el servidor con todas las resoluciones que fue cargando el INCUCAI. Cada modificación de lista y todo eso se va cargando en el sistema, y el sistema va diciendo: este paciente puede ser factible junto con la Guardia Médica Operativa del INCUCAI, que está a las 24 horas del día, los 365 días al año, y ellos van viendo ese paciente que está en una terapia intensiva, puede ser donante de riñones, que son los que más aguantan, que todo paciente tiene, cualquier persona, usted, yo, tenemos 2 riñones, entonces son dos posibles receptores. El hígado, que puede ser, si está un paciente en buenas condiciones, puede ser dividir el hígado en 2 y pueden recibir 2 personas, comúnmente recibe una sola, pero cuando hay chicos pediátricos en lista de espera, comúnmente se saca un lóbulo del hígado y se le implanta al pediátrico, y el otro lóbulo puede ir a otra persona. Y después tenemos 2 pulmones, un corazón, el páncreas, intestino en pacientes chiquitos con trastorno del intestino, se hace implante de intestino. Esos son los órganos. Los órganos son aquellos que necesitan la perfusión de la sangre para seguir viviendo. Es decir, que todos aquellos organismos, tejidos del cuerpo que necesiten la sangre para seguir viviendo, nosotros lo llamamos órganos. Los órganos son los que le comenté. Y después tenemos los tejidos, que los tejidos se pueden obtener hasta en paro cardíaco. Usted tiene un paro cardíaco, tiene las córneas, que es el tejido transparente que tenemos delante de los ojos, en muy buenas condiciones, puede servir para un paciente que esté sin visión, poder volver a ver, o aquellos que no tienen una visión mínima o visión en bulto, poder volver a ver y tener una vida normal. Sí. Y no importa la edad, no hay edad ni para recibir ni para donar. Mayor a 1 año, hasta el paciente de 80, 90 años que estaban en muy buenas condiciones de vida porque tenía una vida sana, han sido donantes de órganos y con muy buenos resultados. Sí. No importa la edad. Sin duda que el acto de donar, de donación de órganos, es un acto de solidaridad muy importante, porque en un caso de fallecimiento se puede dar vida a una tercera persona, o también mejorarle su situación de vida, lo cual es muy importante. Ahora, hay una maledicencia, digamos, que dice: sí, yo soy donante, pero estoy en una situación de vida y muerte, y puede acelerarse mi fallecimiento. Eso es incorrecto. Para poder, ¿me entiende, no es cierto? Sí, sí. Le explico por qué es incorrecto, doctor. Porque si yo pienso en obtener órgano para trasplante, yo le tengo que dar la mayor posibilidad de vida a ese órgano. Si yo, como usted me dice, yo estoy al borde de la muerte, me van a dejar fallecer para obtener mi órgano, no me va a servir, porque yo a ese dejo de tratarlo a ese paciente
Y al dejarlo de tratar a ese paciente, lamentablemente los órganos se van a deteriorar. Entonces yo no puedo obtener órganos para trasplante. ¿Quiénes son los que fallecen y llegan a ser donante de órganos? Todos aquellos pacientes que tienen una patología cerebral aguda, ACV, trauma de cráneo, infecciones del cerebro, tumores primarios del cerebro, que con el tratamiento médico, aunque se recibió todo tipo de tratamiento médico, evolucionó mal ese paciente y llegó a la muerte encefálica. Pero eso es algo que la mayoría de la gente, un dicho común entre toda la gente, no, yo no voy a poner porque voy a llegar al hospital, me van a morir. Eso es imposible porque no sirve. Uno tiene que tratar de que los órganos estén lo mejor posible y para eso el paciente tiene que recibir el mejor tratamiento posible. Porque si no, no voy a obtener ningún órgano para hacer el trasplante, que teóricamente es el fin, ¿no?, de que obtener órganos, procurar órganos justamente para salvar vida. Uno tiene 5 veces más posibilidades de recibir un órgano que puede darlo. Ahora, por ejemplo, hay una organización nacional, si hay un donante en Buenos Aires que es compatible con un receptor en Corrientes, ¿qué se hace? ¿Se lo trae? Todo eso está nomenclado y todo registrado en el Sistema Nacional de Información. Eso es lo que usted dice, principalmente ocurre en los pacientes renales. En los renales se ve la compatibilidad, el HLA, tanto del donante como el receptor. Y los primeros trasplantes se hacían en hermanos gemelos, después mellizos o hermanos directos. Después se vio que hay como, en la sociedad hay como un parentesco dentro del sistema HLA. Y nosotros le llamamos full house cuando comparte todos los alelos. Y si es de Mendoza y comparte todos los alelos con un paciente correntino, está en primer lugar en la lista. A ese se le llama, en este caso, hablando de Mendoza, el INCAIMEN es el Instituto Nacional de Procuración de Mendoza. Carga todos los datos, sale en la lista que el donante tiene compatibilidad 100% con Natalia. Entonces, el INCAIMEN llama al Instituto de Cardiología, donde está inscripta Natalia, y le dicen, tenemos un donante de 50 años, con una función renal óptima, que murió por una ACV, con la ecografía que dice tanto, con el sedimento que dice otra cosa, se los da todas las características. El instituto dice, es un buen riñón para Natalia, le llaman a Natalia, Natalia se acerca al instituto y se ve la logística para mandar desde Mendoza a través de Buenos Aires, bueno, tenemos aviones directos, y el trasplante renal tiene una autonomía de 30 horas. Ajá, eso le iba a preguntar. Cuanto más rápido se implante, mucho mejor. Pero hemos tenido anteriormente, yo estoy del año 2001 en el Cucaicor, y cuando nosotros teníamos operativo acá en Corrientes, la mayoría de los pacientes están inscritos en Santa Fe. En el año 2007 recién se creó el centro de trasplante en el Instituto de Cardiología. Entonces los pacientes viajaban con su riñón a Santa Fe. Y ahí se hacía el trasplante. Y ahí se hacía el trasplante. Es decir, que tenían bastante horas y lo hacían en ambulancia o en remis, y se iban con su riñón de Corrientes hacia Santa Fe. Bueno, hoy existen con los aviones, bueno, se va hacia Buenos Aires, que es el centro de coordinación, y de Buenos Aires mandan a las provincias. La distribución es bien clara para todo el país. Primero están las emergencias, después tienen la urgencia, después viene lo electivo. Y dentro de la distribución está primero la provincia. Si hay un paciente correntino y la emergencia de un paciente correntino, va primero a ese paciente correntino, aunque venga otro que tenga más tiempo. Ajá. Después, la región, que nosotros somos la región NEA, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes. Pero se da preferencia a la localización. Primero provincia, región, y después se hace el nacional. Eso es para todos los órganos y tejidos. ¿Eso es general en el país? En todo el país. Eso es lo bueno que tiene Argentina. Tiene una legislación nacional. Y está todo, no es como en otras partes del mundo,
que primero es el centro de procuración. España, que es el país que más, que es líder a nivel mundial de hace muchísimos años, con lo que es el tema de la procuración y el trasplante. Ellos tienen un 40 donantes por millón, nosotros estamos entre 12 y 15 donantes por millón. ¿Va subiendo ese...? Y fue variando y ojalá con esta nueva ley vuelva a subir. En el año 2006, que fue la última ley sobre la procuración y el trasplante del país, nosotros veníamos con 7, 8 donantes y ahí hicimos el pico de 12 y en el año 2013 llegamos a 15 donantes por millón. Bien, la última, Natalia, ¿hace mucho tiempo que estás con problemas renales? Y sí, en realidad la enfermedad que me detectaron de base se llama lupus y afectó mis 2 riñones y hace 8 años que me detectaron la enfermedad y 6 que empecé con la diálisis y estar en lista de espera. ¿El lupus es directamente vinculado con el tema de los riñones? Sí, en este caso sí, porque es una enfermedad autoinmune que afecta a todo el organismo. Claro. Lo principal, uno lo que lo ve primeramente son los riñones, ¿no? Pero le afecta con el tiempo, si ella no se cuida y no recibe un tratamiento, puede afectar todo el organismo. Bien. La donación de órganos, como decíamos, es un acto de solidaridad y hay que esclarecerle a la población bien cómo es el sistema, porque hay muchas prevenciones con el tema de trasplantes. Hay también aclarar quiénes pueden y quiénes no, porque si no podemos caer en realizar un trasplante ineficaz, ¿no es cierto? Bien, el programa queda a disposición de ustedes, Natalia, esperemos que cuanto antes puedas conseguir un donante, llegar a un donante, y a usted, doctor, le deseamos éxito en lo que está realizando en su tarea de coordinación de todo esto, y cuando crean que hay alguna novedad que pueda ser necesaria que trascienda a la población, me avisan, estamos en contacto y no, con mucho gusto los volvemos a invitar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte, director. El estacionamiento en todas las grandes ciudades y también en algunas que no tan grandes es un problema muy serio, porque cada vez tenemos más automóviles en nuestras calles, y no solamente automóviles, sino también motocicletas y bicicletas, que muchas veces ocupan los lugares que están destinados para los automóviles. Otro tema al cual me refiero que muchas veces son los espacios reservados por 24 horas para carga y descarga, que nunca se utilizan las 24 horas, que deberían tener a lo mejor digamos, horarios de carga y de descarga. Lo mismo pasa con los espacios reservados para los camiones de caudales, que la lógica es que mientras el horario bancario esté el camión de caudales, pero no, tenemos dificultades para estacionar, pero porque está un cartel que dice reservado 24 horas para el camión de caudales. El arquitecto urbanista, vecino de Resistencia, Fernando Luis Favarón, ha trabajado sobre este tema y ha efectuado un proyecto para mejorar el estacionamiento en el casco céntrico de las distintas ciudades. Ha dado conferencias en distintos lugares, últimamente en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de la ciudad de Resistencia. Hemos considerado que es importante importarlo de Resistencia, del Chaco, como nuestro programa se ve también ahí, para que nos explique, y a mí también, por supuesto, cuando digo nos explique, ¿cómo es esto?
porque todos queremos mejorar el estacionamiento, queremos que nuestras ciudades cada vez sean mejores. Y vamos a escucharlo a Fernando Luis Favarón, arquitecto y urbanista, que nos explique qué piensa él. Bien, te agradezco mucho tu visita, el traslado, porque decimos que todo nos une y que el puente nos separa. Nos separa, sí. Así que, pero, el río nos une, el puente nos separa. Así es. Bien, te escuchamos. Bueno, evidentemente, digamos, la humanidad enfrenta en muchos lugares las situaciones de un crecimiento exponencial del parque automotor en el planeta, que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Resistencia estamos en una cifra de aproximadamente 85.000 vehículos, ¿no es cierto?, y unas 165.000 motos, lo cual crea unos conflictos caóticos en las ciudades, digamos, evidentemente. Entonces, la idea que surge en este proyecto que yo planteo es utilizar las avenidas o los bulevares anchos, digamos, como el caso de la 9 de Julio en Resistencia, que tiene 30 metros de línea de edificación a línea de edificación, para construir una plataforma elevada de 16 metros, que alberga 80 autos por cuadra, porque el problema no es solamente conseguir un estacionamiento racional dentro de la estructura del 0,0 de la ciudad, sino utilizando el espacio aéreo, como están utilizando muchas ciudades del mundo para resolver los conflictos que traen las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, ese espacio aéreo es una plataforma, en este caso, de 80 vehículos por cuadra a 4,50 de altura para permitir, porque así lo establecen los reglamentos, para permitir el tráfico circunstancial de unidades pesadas, digamos, ¿no es cierto? Camiones, ómnibus, etc. Entonces, esos 4,50 se utilizan como una plataforma. La idea es, en el caso de Resistencia, es utilizar esa plataforma adaptada a las distintas circunstancias arbóreas que plantea la ciudad, para mantener un equilibrio con el medio ambiente. Entonces, en algunos lugares que se quiere rescatar la vegetación natural que existe, ¿no es cierto?, se hace una media plataforma de 40 vehículos por cuadra. Y en otras se hará la totalidad o la mitad, digamos, ¿no es cierto?, de 40 en un sentido longitudinal. Esta es la idea fundamental del proyecto, que podría adaptarse a distintas circunstancias que las ciudades permiten, digamos, sobre todo en las zonas de avenida. Por decir, en el caso de Corrientes, así una observación a primera fase, la costanera, por ejemplo, de Corrientes, que es tan bonita, digamos, ¿no es cierto?, podría albergar, que es donde se produce una generación de estacionamiento muy importante en esta ciudad, ¿no es cierto?, podría generarse esta plataforma, digamos, ¿no es cierto?, de 80. Que sería un elevado. Elevado que tiene el sentido de trabajar visualmente como si fuera una pérgola. Es decir, para no romper el equilibrio con el medio ambiente natural, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y la visión y la entrada del sol y del viento y del paisaje. La estética. La estética, digamos. Esta es la idea. Entonces, por eso que se perfora, como el sistema que se plantea es prefabricado, es decir, estructuralmente y montado en seco, se puede agujerear, digamos, esa estructura en determinados lugares por una forestación que se quiere rescatar. Tendrá que ser lo suficientemente fuerte como para aguantar el peso. No, lógico. Y además la idea es crear para el estacionamiento unas estructuras metálicas desmontables con media sombra para proteger los autos del sol. Qué bien. Esa es la idea. Se suben por unas rampas, ¿no es cierto?, que tienen 20 metros, con una pedada, diríamos, ¿no es cierto?, del 20%, para que sea suave, y que
El que hizo el estudio de la estructura es una empresa cordobesa, Astori, que tiene un sistema de prefabricación pesada, digamos, ¿cierto? Sí. Entonces diseñamos con ellos una plataforma que une las distintas situaciones de estacionamiento para eliminar rampas. Entonces, por ejemplo, en caso de Resistencia, desde el Automóvil Club por la 9 de julio hasta la plaza, son 4 cuadras. En esas 4 cuadras yo pongo 4 plataformas que se unen en las calles, cruzan transversalmente a la avenida, ¿no es cierto?, de 20 metros. Y entonces se circularía por encima, de una plataforma a la otra. De ese modo yo tengo de las 4 cuadras 2 rampas, nada más. Y las rampas no rompen tampoco la estructura peatonal de la ciudad, digamos, ¿no es cierto? Sino simplemente, como tenemos veredas de 6 metros, 3 metros es para la circulación peatonal y 3 metros es para las rampas que suben a las plataformas. Claro, eso se da mucho en Resistencia, donde las calles son anchas, pero Corrientes es una ciudad antigua, sí. Antigua, tiene más de 400 años y las calles son angostas. Ahora, hay un caso, Favarón, el de Asunción del Paraguay, que habrás visto que en la plaza principal han hecho subterráneo y han conservado toda la, digamos, los árboles, toda la vegetación, han hecho algo especial, ¿no? Bueno, en muchas ciudades se ha utilizado el estacionamiento subterráneo, pero hay ciudades que, por ejemplo, en el caso de Resistencia, las napas están a 80 centímetros. Acá, ¿no? También. Y acá también. El costo de esos estacionamientos es altísimo, digamos, mucho más alto que que cuesta $350 el metro cuadrado, con rampa y todo, proyecto, digamos, ¿no es cierto? Y que alberga un volumen. Además, el problema es el volumen que hay que resolver. El volumen de vehículos, digamos, ¿no es cierto? Es muy grande. Entonces necesito yo, por lo menos, en el caso son 80 vehículos por cuadra, cuando una calle común alberga en el estacionamiento entre 15 y 30 vehículos por cuadra. En cambio, yo con esto resuelvo con 80 vehículos por cuadra, ¿no es cierto? Entiendo. Es importante el volumen. El volumen. Por ejemplo, en la ciudad de Resistencia, sin tocar la vegetación de las palmeras, los árboles importantes y todo eso, se pueden albergar 1.500 automóviles en el centro urbano. 1.500, que es una cifra importante, digamos. Al yo sacar de la superficie 00 los estacionamientos tradicionales y los llevo arriba, libero la planta baja. Entonces yo hago un tránsito hasta para peatones bajo cubierta, digamos, en los días de sol y de lluvia. Lo cual en un clima tórrido como los nuestros, digamos, ¿no es cierto?, son bastante importantes, digamos, ¿no es cierto? Se puede circular bajo cubierta un buen trecho. Ahora, ¿esto está en conocimiento de las autoridades municipales y provinciales? Se lo presenté a la Municipalidad de Resistencia. Y bueno, hasta ahora le ha gustado el proyecto, en principio, pero hay dificultades presupuestarias y otras cosas. No, por supuesto. Hoy hay un régimen de prioridades y de urgencias que, entrando en otro campo, me hace pensar y casi me ha convencido de que el tema del segundo puente Corrientes Chaco es algo que se va a hacer algún día. Que hay algún día. Algún día. Es decir, hay toda una generación que nos veremos frustrados de ver ese segundo puente, porque indudablemente en la situación económica del país puede que existan otras prioridades a la realización del puente. Fernando, es interesante tu proyecto. Y sobre todo yo quiero destacar a la audiencia lo siguiente. Son necesarios los pensadores, la gente que piensa en un mañana, en un futuro.
porque los que nos abocamos, por ahí sueño yo también, ¿no? Pero los que nos abocamos a las cuestiones del momento, cómo solucionar esto, estamos olvidando de que las soluciones van a venir con el tiempo y hay que proyectarlas, no improvisar cuando vienen los problemas. Y posiblemente nuestra situación, la de la Argentina actual, sea un producto de la falta de una planificación adecuada, que no es de ahora ni del gobierno anterior, sino que a lo mejor viene de 30, 40 o 50 o más años, que decir, queremos una Argentina así. Y bueno, y ponernos a trabajar todos juntos por esa Argentina que pensamos que puede ser cierta. Bien, yo tomo con mucho entusiasmo este proyecto porque sin ninguna duda es necesario encontrar a futuro ya una solución a los problemas que nos van a traer esa gran producción de automóviles y de motocicletas y de bicicletas. Estaba leyendo días pasados que en la China y en la India ya hay antes había motos, ahora ya empiezan a haber autos, y vemos esos autos pequeños que son únicamente, parecen un sofá, como dice mi señora, parecen un sofá con un volante, ¿no es cierto? Porque ya prácticamente no tenemos dónde estacionarnos. Bien, agradezco nuevamente tu presencia y vamos a tratar de divulgar lo más posible este proyecto, que a algunos les gustará y a otros no, lo cual es una cuestión lógica en todas las cosas que podamos encarar. Bien, vamos, aparte soy miembro del Rotary Corrientes, igual que tu hija, y vamos a tratar de que puedas exponer esto ante una reunión, una asamblea del Rotary, donde concurren mucha gente que, digamos, que tiene influencia para resolver estos problemas. Muchas gracias y quedamos a disposición tuya. Muchas gracias también a usted. Y para terminar con las cosas que ocurren ya ahora en nuestra provincia, tenemos que por ley 4870 del año 94-95 se sancionó una ley que establecía la construcción de 2 edificios para establecimientos penitenciarios, uno en el departamento Capital y otro en el departamento Curuzú-Cuatiá. Fue una propuesta mía, fundada esto en que había que hacer un establecimiento carcelario en el centro de la provincia para que pudiera haber contacto entre los condenados y sus familias. Esta ley no fue derogada, fue olvidada y a lo mejor cayó en desuso, dado el tiempo transcurrido. Cuando vino la intervención federal de Mestre, se paralizó el proceso de construcción de estas cárceles. Incluso la provincia compró un establecimiento militar y abonó 100.000 pesos en el remate que hizo el Banco de la Ciudad de Buenos Aires de ese establecimiento. ¿Por qué, señor ministro de Gobierno o de Seguridad? ¿Por qué, señor gobernador Valdés? ¿Por qué no se cumple con la ley 4870? ¿Porque fue propuesta por alguien que no pertenece a Cambiemos? ¿Por qué? No se soluciona el problema habilitando 70 lugares en Paso de los Libres, justo enfrente, para que escapen rápido a Brasil. Tampoco se soluciona ampliando San Cayetano. El principio fundamental de que el condenado tenga acceso a su familia
se pierde. Y el personal del servicio penitenciario provincial se opone a que las cárceles se hagan en el interior, porque tendrían que trasladarse muchos de ellos. Todo desorden, falta de decisión, que espero sinceramente que el gobernador Valdés tome las riendas del proceso y dé cumplimiento a todas estas, a la ley 4870, al problema de la navegación de los ríos, al problema de los puertos, y abandone puertos que no van a funcionar. En otra oportunidad vamos a hablar de esto. Hasta el próximo programa.